Ocupamos nuestros asientos, por favor. Muchas gracias. Vamos de inmediato a iniciar los saludos protocolares correspondientes de nuestras distinguidas autoridades que están encabezando este acto. Honorable Magistrado Juez Primer Sustituto de Presidente del Tribunal Constitucional, Miguel Aníbal Valera Montero. Honorable Magistrada Jueza Segunda Sustituta de Presidente de nuestra Alta Corte, Eunicis Vázquez Acosta. Honorable Magistrado Juez de nuestro Tribunal Constitucional, Coordinador del Centro de Estudios Constitucionales, Manuel Ulises Bonelli Vega. Honorable Magistrada Jueza de nuestra Alta Corte, Alba Luisa Bert Marcos. Señor Director de la Escuela de Derecho de esta Casa de Altos Estudios, ostentando la representación de la Universidad Católica Santo Domingo, Amaury Marco Martínez. Distinguida Presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional de Colombia, nuestra distinguida conferencista invitada, doctora Ana Giacomete Ferrer. Con ella saludamos la presencia de quien le acompaña, su distinguido esposo, también miembro del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional de Colombia, señor José Ignacio Mejía. Saludamos a los demás magistrados y magistradas de nuestra Alta Corte que también nos acompañan en esta tarde. Domingo Gil. Fidia Saristi Payano. Amaury Reyes Torres. Saludamos la presencia de la distinguida secretaria de nuestro Tribunal Constitucional, licenciada Grace Ventura Rondón. Saludamos también la presencia de los distinguidos cónyuges de los magistrados y magistradas de nuestra Alta Corte presentes con nosotros y que les acompañan. Saludamos de manera muy especial la presencia del honorable senador por el Ceibo, señor Santiago José Zorrilla. De igual manera saludamos con nosotros la presencia del honorable diputado señor Tobías Crespo. Honorables magistrados de la Suprema Corte de la Justicia que estén presentes con nosotros, del Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Administrativo y demás jueces y juezas presentes en este acto. Señor Director de la Escuela Nacional de la Judicatura en nuestro país, Ángel Brito. Distinguidos docentes, estudiantes, personal académico, también miembros de la carrera de Derecho de esta Universidad Católica Santo Domingo, que en esta ocasión son nuestros anfitriones, y también de otras universidades presentes en este acto. Gracias por acompañarnos, distinguidos representantes de la comunidad jurídica, de la sociedad civil, directoras, directores de nuestro Tribunal Constitucional, letrados, letradas, servidores constitucionales que nos acompañan, invitados especiales, medios de comunicación que nos apoyan y acompañan en las actividades que llevamos a cabo desde el Tribunal Constitucional, y saludamos de manera muy especial a nuestro público virtual, aquellos que nos siguen a través de la transmisión en vivo en nuestras plataformas digitales del Tribunal Constitucional. Señoras y señores, una vez más, bienvenidas, bienvenidos a este auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo, que una vez más acoge al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En esta ocasión, como ya hemos destacado y presentado a nuestra distinguida conferencista internacional, el móvil que nos ocupa es esta conferencia magistral de la cual vamos a participar en breve, regla constitucional de exclusión probatoria. Y es en ese sentido que destacamos el objetivo principal de esta conferencia, que es impulsar el estudio comparado regional y traer sobre la mesa, en el marco de este encuentro, los criterios fijados por tribunales constitucionales, con especial atención a las decisiones dictadas por la Corte Constitucional de Colombia sobre el tema en cuestión, con nuestra distinguida especialista. En este sentido, nosotros vamos a iniciar con nuestra agenda protocolar correspondiente y, como es de rigor, vamos a recibir a continuación las palabras formales de bienvenida que recaen en el licenciado Amaury Marcos Martínez Abreu, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo, quien es nuestro anfitrión.
Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Adherirme de manera total a los saludos protocolares presentados por la maestra de ceremonia, la licenciada Laura Caminero. Con inmenso regocijo, nuestra Universidad Católica Santo Domingo, y de manera particular la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y su Escuela de Derecho, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Reglas Constitucionales de Exclusiones Probatorias, a cargo de la docente y conferencista Ana Jacobmet Ferrer, presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, a quien de manera especial esta alta casa de estudio recibe con particular alegría, o con miras a disertar sobre un aspecto tan fundamental para la aplicación del derecho, como es el tema de la prueba en los procesos constitucionales, su esquema y aquellos elementos que configuran sus reglas de exclusión, en cuanto a su fuente jurídica y su sanción. Todo ello bajo una mirada integral del estudio comparado regional, conforme a los principales criterios fijados por tribunales constitucionales, con especial énfasis a las decisiones dictadas por la Corte Constitucional de Colombia sobre el tema previamente mencionado. Como alta casa de estudios comprometida con la enseñanza del derecho, agradecemos al Tribunal Constitucional Dominicano y su centro de estudios por confiar en la Universidad Católica Santo Domingo y convertirla en sede de importantes debates en el ámbito académico, tal cual el que sostendremos en el día de hoy, no solo a favor de la comunidad jurídica, que nos acompaña de manera presencial y virtual, sino también alrededor de cada uno de los estudiantes de Derecho que forman parte de esta alta casa de estudios, que se forman cada uno de ellos en nuestras escuelas y en nuestras aulas, siendo necesario citar, conforme a lo previamente expuesto, lo reseñado por el abogado y activista Nelson Mandela en cuanto a establecer: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Ratificamos la bienvenida a esta Universidad Católica Santo Domingo, donde hacemos camino al andar. Sus puertas siempre estarán abiertas como canal para que la enseñanza sea la mejor forma de sembrar. Qué bueno que estén con nosotros, disfrutemos de la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras formales de bienvenida a nuestro distinguido anfitrión, el señor director de la Escuela de Derecho de esta Universidad Católica Santo Domingo, que, como él indicaba en sus palabras, una vez más nos acoge al Tribunal Constitucional, licenciado Amaury Marcos Martínez Abreu. Nosotros vamos a continuar y vamos a recibir las palabras de motivación y posterior lectura de la semblanza de nuestra conferencista invitada. Invitamos al honorable magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, juez de nuestra alta corte, quien a su vez funge en esta especial ocasión como coordinador del Centro de Estudios Constitucionales. Muchas gracias. Buenas tardes, casi noche. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este encuentro, a esta tarde, a esta interesante conferencia. Me uno a los saludos protocolares que ha dado tanto la maestra de ceremonia como el director de la Escuela de Derecho que me ha precedido en el uso de la palabra. Me dirijo a ustedes en el nombre del magistrado juez presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Esteves Lavandier, de los demás miembros del Pleno del Tribunal Constitucional y en nombre del Centro de Estudios Constitucionales. Quiero dar una especial bienvenida, no solo a este evento, no solo al Tribunal Constitucional, sino a la República Dominicana, a la doctora Ana Jacobmet Ferrer y a su esposo. Sean bienvenidos. Para nosotros es un gran honor que estén aquí, no solo por su calidad de profesional, sino por su naturaleza de colombianos. Para nosotros los colombianos son unos hermanos muy queridos desde hace muchos años por muchas cosas. Colombia fue un lugar que acogió a muchas personas durante las épocas crudas de la política dominicana, y eso nos hace hermanos por muchas razones. El Centro de Estudios Constitucionales, con este tipo de actividades, cumple con la misión del Tribunal Constitucional encomendada por su propia ley en el artículo 35, donde encarga al tribunal la misión de enseñar la Constitución, desde todas sus dimensiones, desde la dimensión
ciudadana, hasta la dimensión teórica, hasta la dimensión académica, todas las dimensiones de la Constitución. El tema que hoy nos convoca aquí es muy, muy relevante. Como han visto en el título de la cátedra que dará hoy la doctora Jacomet, se trata de las razones por las cuales deben ser excluidas las pruebas que se recogen en violación a las normas de la Constitución. Para nosotros ha cobrado mucha relevancia, sobre todo a partir de la Constitución del año 2010, que incorporó por primera vez a la Constitución el tema de la prohibición de incorporar pruebas a los procesos que sean violatorias a la ley, dice la Constitución. Pero obviamente, si es violatoria a la ley de leyes, a la ley fundamental, al contenido propio de la Constitución, con mayor razón. Ya en el año 2002 había sido aprobado en la República Dominicana el Código Procesal Penal, que en materia penal tenía por primera vez esta norma de forma expresa, la prohibición, o mejor dicho, el mandato de exclusión de pruebas recogidas, no solo con violación a las formas procesales, sino con violación a los principios fundamentales. Esto cobraba mucha importancia para el proceso penal. Al recogerlo en la Constitución, esto dejó de ser una discusión meramente doctrinal, meramente jurisprudencial en las demás materias, sino que pasa a ser obligatorio ya por mandato de la Constitución para todas las materias. De ahí la importancia y relevancia del tema. Obviamente que como en el ámbito del derecho penal es donde más se cuecen las habas, es donde más se le pega a los derechos fundamentales, donde más las personas lo pueden sentir de forma directa por las cosas que envuelve, pues tiene mucha relevancia en este ámbito. El Tribunal Constitucional, durante sus primeros 12 años, 13 años, había sido un tanto tímido en fijarse en la materia penal, vamos a decir. Había dado alguna que otra decisión, pero a finales del año 2024 el tribunal ha sido bastante disruptivo en el ámbito del derecho penal y creo que ha impactado de forma importante el proceso penal. Pienso que el tribunal ha comenzado a enseñar que mira que mira con interés esa rama del derecho y todo lo que tiene que ver con el proceso penal. Entonces, este es un aspecto muy importante al cual debemos mirar hacia el ámbito de la exclusión probatoria y de las reglas de exclusión probatoria desde el derecho constitucional, desde la Constitución. Así que para nosotros es un hito importante esta conferencia esta tarde, porque con ella comenzaremos a tener luz en el camino de las cosas que se pueden presentar, de las cosas que el tribunal pudiera decir y aportar a la doctrina nacional. Voy a leer la hoja de vida de la doctora Ana Jacomet Ferrer. Ella es doctora en jurisprudencia de la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria de la misma universidad. Es magíster en Derecho con énfasis en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad de los Andes, catedrática de Derecho Probatorio en las especializaciones de Derecho Procesal Civil de las Universidades Rosario y Medellín, docente de la Cátedra de la Prueba en los Procesos Constitucionales en la especialización de Derecho Probatorio de las Universidades de Rosario y Medellín. Ha sido reconocida como profesora emérita de la Universidad del Rosario y ha sido profesora invitada
en la especialización de Derecho Probatorio en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Hago paréntesis, mi segunda casa de estudio, mi segunda alma mater, porque allí fue que yo obtuve el doctorado en la UBA. También ha sido profesora en la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Lomas de Zamora, Argentina. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, que ahora preside, y miembro del Colegio de Abogados Rosaristas, presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y miembro del Consejo de Asesores Internacionales de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Es parte integrante del Comité de Expertos para el diseño e implementación del examen de estado de idoneidad para abogados litigantes. Ha sido conferencista nacional e internacional en temas sobre la enseñanza del derecho, derecho procesal, procesal constitucional, probatorio y los MASC. Es tratadista, además de innumerables artículos publicados en las revistas universitarias nacional e internacional, indexadas. También funge como árbitro de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Barranquilla. Es antigua conjuez de la Corte Constitucional de Colombia y antigua conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Es abogada litigante y tratadista. Voy a dejar que entonces sea la maestra de ceremonia que termine de presentarla y disfrutemos todo de este manjar que seguro vamos a comer. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega, juez de nuestra Alta Corte, coordinador del Centro de Estudios Constitucionales, por esta motivación y también posterior presentación oficial de nuestra distinguida conferencista internacional. Señoras y señores, con la conferencia magistral titulada Regla Constitucional de Exclusión Probatoria, recibamos a la distinguida presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional de Colombia, tratadista y profesora universitaria, doctora Ana Giacomet Ferrer. Muy buenas tardes, distinguidos y queridos colegas, queridos estudiantes. Me siento en casa y entre amigos realmente. Y por eso me complace estar en este hermoso país en donde con pinceladas se empezó a entreabrir en el 2010 esto del Tribunal Constitucional. En ese momento la semilla, y ahora observo desde Colombia cómo ha ido germinando poco a poco, porque lo he seguido de cerca en temas relevantes. Me adhiero a los saludos protocolarios. Rescato la invitación y mi agradecimiento al Tribunal Constitucional, mi especial afecto por mi amiga y profesora Alba Ver, que de la mano estuvimos en muchas regiones de República Dominicana llevando precisamente estos temas que nos apasionan, como es la academia y la formación. Pero también quiero agradecer al Centro de Estudios Constitucionales, doctora Mauri, muchas gracias,
por la hospitalidad, por esta casa de estudios. Es un excelente auditorio. Y por supuesto, no es posible una actividad de esta naturaleza si no hay una receptividad por los que se encuentran aquí presentes. Y entonces agradezco que se encuentren aquí, simple y llanamente no para dar una cátedra magistral, sino hacer un conversatorio sobre un tema en donde hemos avanzado y en donde voy a sentar una posición desde ya totalmente diferente cuando se habla no de regla, sino de reglas constitucionales, porque no es una, son varias, y que yo suelo llamar válvulas de escape, y por eso es que mi intervención la denomino la desconstitucionalización de las reglas de exclusión probatoria, para hacerlos pensar, ya que están ustedes en este camino por parte del Tribunal Constitucional en esta temática, y veo también que ha trabajado mucho en materia penal la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese orden de ideas, no sé ni a dónde apuntar, ¿para acá? Ok. Siempre planteo un punto en discusión, y el punto en discusión es si la prueba obtenida con violación en derechos fundamentales constitucionales, y aquí voy a hacer una inflexión, útil al proceso como para hacerlo más interesante, es un principio absoluto, o si dicho principio debe tener, yo denomino en mi libro, válvulas de escape para ciertas situaciones excepcionales en las cuales la prueba ilícita puede ser considerada. Y este planteamiento que les hago es lo que se habla de un futuro incierto, insisto, colegas, es mi posición personal sobre lo que es la regla constitucional de exclusión. En la agenda, porque sé que hay un límite de tiempo y tengo algunos aspectos importantes que considerar, hablo de consideraciones generales y empiezo por interrogarme dónde nacen estas reglas de exclusión probatoria y cuál es su teleología o finalidad. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Cuál es la posición actual desde el punto de vista jurisprudencial, atendiendo la doctrina de la Corte Constitucional? ¿Cómo y cuándo se aplica? ¿A qué se aplica estas reglas de exclusión? Criterios de valoración para prueba ilícita e ilegales. Son dos cosas totalmente diferentes que debemos tener claro. Una cosa es una prueba ilegal y otra cosa es una prueba ilícita. Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Qué pasa entonces con las pruebas ilegales? El tema de las pruebas derivadas de la ilícita y unas reflexiones al cierre. Ok. Como regla general, y no sé por qué, a los abogados no les gusta conocer la historia. Y dice la frase que quien no conoce la historia está condenada a repetirla. Y por eso es que antes de iniciar nuestro ejercicio, creo que es importante preguntarnos, pero ¿cuál es el origen de esta regla de exclusión probatoria? ¿Dónde se originó por primera vez? Y si bien podría empezar Estados Unidos en 1914, siempre en la continua investigación encontré que Argentina también se disputa el considerar que su origen deriva mucho desde 1914 y es
en el caso Charles Hermanos en el año de 1891. Y muy rápidamente digo el contexto. Se trata de un establecimiento de comercio, Charles Hermanos, en donde se irrumpe, se hace un allanamiento sin la correspondiente orden judicial. Se capturan y secuestran documentos, facturas, correspondencias, etcétera, y se está investigando con base en esos documentos sobre el delito de contrabando. Y el buen abogado que tenía el establecimiento de comercio decía, miren, si los documentos son auténticos, no es posible que se puedan tener en cuenta para tomar una decisión, pues simple y llanamente miren cómo fue obtenido, violando un derecho fundamental. Pero si no son auténticos, sino que son documentos falsos, mucho menos, se les resta valor probatorio. Estoy hablando de 1861, pero en el año 1914 tomé arbitrariamente estas tres fechas porque me parecen relevantes y empiezo en el carro de Freeman Wells versus United States. Aquí, igual, hay un allanamiento sin orden judicial, se irrumpen, se capturan una serie de documentos y cuando llega a la Suprema Corte de los Estados Unidos, se dice no es posible que se puedan tener en cuenta, no obstante que sean relevantes, importantes para tomar una decisión, por la forma como se obtuvo, violando un derecho fundamental. Hubo un allanamiento sin la correspondiente orden judicial. Cuando algo es nuevo, es obvio que produzca escepticismo, y eso fue lo que sucedió en ese momento. Y se produce entonces un enfrentamiento entre dos magistrados de la Suprema Corte en ese momento, Benjamin Cardozo y Oliver Holmes. Cardozo decía, no importa que sea ilícita la prueba, lo importante es que sirva para tomar una decisión. Y ya se verá más adelante si se inicia o no una investigación en contra de aquel que hubiese violado ese derecho. Y por supuesto, del otro lado, el magistrado Holmes decía, no es posible que el Estado se convierta como un ciudadano indigno patrocinando violar derechos fundamentales sobre pretexto de tener una decisión. Pues bien, ganó Holmes. Y en ese orden de ideas, si lo comparamos con lo que acabo de mencionar en Argentina, pues no es que el uno excluya al otro, porque realmente los dos tienen razón. Lo que pasa es que en Estados Unidos, por primera vez se utiliza la palabra exclusionary rules, o sea, reglas de exclusión, que no se utilizó en el año 1891. Entonces, si uno dice, ¿cuál es el origen? Uno dice, de la palabra como tal, pues estamos hablando justamente de Estados Unidos. Muy bien. Esto va permeando ya no únicamente en determinados estados federales, sino en toda la jurisdicción. No, por favor, ¿me lo devuelve? Y en la segunda fecha, que es de 1961, es en el caso de Max versus Ohio, por primera vez se habla, pero y bueno, ¿y cuál es la finalidad de una regla de exclusión? Y en ese momento, allí en 1961 se dice, la finalidad es disuadir. Disuadir es disuasoria, es decir, ¿disuadir a quién? A que los agentes federales, violando derechos fundamentales, puedan obtener determinado medio de prueba. Luego vamos en la fecha 1984, León versus United States, y surge la segunda finalidad, porque como la norma no decía cuál era, pues empiezan todos los doctrinantes a construir.
Se hizo antes y se dice ahora cuando la norma no es clara. Y se dice, no, lo que se está buscando es la integridad del sistema judicial, es decir, la protección y garantías de derechos fundamentales, sin que pudiéramos decir que el uno excluía la otra finalidad. Pero esto que fue haciendo como, discúlpeme la expresión, pandemia, en todos los estados constitucionales en ese momento, de pronto empieza Estados Unidos a adoptar una posición reduccionista, diciendo, muy bien, hay que establecer unas excepciones, es decir, no obstante que estamos hablando de una prueba ilícita, habrá casos en donde habrá que darle valor probatorio, estudiarlo en determinado proceso. Y empiezan a surgir las excepciones como vínculo atenuado, lo digo rápidamente porque luego volveré sobre el tema, fuente independiente, descubrimiento inimitable, como excepciones a la regla constitucional de exclusión, y eso es lo que ocurre actualmente. Pero no únicamente en Estados Unidos, así ha permeado, así permeó Colombia. Así lo tenemos precisamente con fundamento en nuestra Carta Política de 1991 y, por supuesto, la doctrina de nuestra Corte Constitucional. Ahora sí vamos a la siguiente para considerar qué pasa en Colombia con las, yo le llamo red. Pues obviamente el fundamento, no únicamente en Colombia, sino en cualquier país, están los tratados y convenios internacionales que han sido ratificados, en nuestro caso por Colombia. Lo primero que tengo que decir es que en la Constitución de 1886 para nada se hablaba de reglas de exclusión probatoria, ni siquiera el Código Penal en ese momento, de manera que cuando se obtenían pruebas violando derechos fundamentales se tenía que acudir a lo ordinario, los recursos, nulidades, etc. Con la Constitución de 1991, el artículo 29 de nuestra Carta se refiere al debido proceso. Un debido proceso para todas las actuaciones judiciales y administrativas, no únicamente en materia penal, como en un principio algunos interpretaron porque se hablaba de presunción de inocencia, etc. Es una norma de carácter general, es para cualquier actuación judicial y de carácter administrativa. Para mí, el artículo 29 de nuestra Carta se refiere a lo que hoy día yo llamo un derecho probatorio constitucional, porque además me está hablando del ejercicio del derecho de defensa, el tema de la contradicción y, por supuesto, también hace referencia al tema de que yo debo conocer las pruebas y permitirme la contradicción de esas pruebas. Pero voy a rescatar el último inciso del artículo 29, que es el que acapara nuestra atención. Y el último inciso dice, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Hago énfasis, porque ya vamos a mirar la normativa precisamente de la Constitución de República Dominicana. Entonces, ese artículo, esa normativa constitucional, ha permeado todas las disposiciones en materia civil, en materia contencioso-administrativa, en materia disciplinaria. Si, por ejemplo, vamos al Código General del Proceso, no únicamente se refiere en el artículo 164 sobre la necesidad de la prueba, sino que habla, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. El 14 que dice que el debido proceso rige para todas las actividades del Código General del Proceso, copia, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. E igual en este Código de Procedimiento Administrativo, e igual en el Código
general disciplinario. De manera que esto, establecido en el artículo 29, es lo que desarrolló nuestra Corte Constitucional, y la verdad es que la mayoría de los abogados, cuando escuchan, leen este último inciso del 29, dice, me están hablando de una regla constitucional de exclusión. Pero no quiero pasar desapercibido lo que subrayé en la Ley 906 del 2004, que es el sistema penal acusatorio, en donde está más explícita, está mejor concebido realmente, porque se refiere el artículo 23 a excluir estas pruebas obtenidas de esa manera, pero el 455 establece estas benditas válvulas de escapes o excepciones tomadas justamente de la jurisprudencia de nuestra Corte a raíz de su sentencia SU 159 del 2002. Si ustedes observan, la ley 906 es del 2004 y las otras disposiciones son posteriores, año 2012, etcétera, etcétera. Ninguna de estas normas, ni siquiera el artículo 29, nos dice ¿y qué es la regla constitucional? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es su teología? ¿Cuál es la finalidad? Ninguno lo dice. Lo que se hizo fue que traspolar la normativa constitucional a las normativas procesales y nada más. El desarrollo lo hizo nuestra Corte Constitucional. Y entonces, en la doctrina de la Corte Constitucional, se habla de un criterio multifuncional. ¿Por qué? Porque como no se decía cuál era la finalidad, empezó igual que lo que dije hace unos 2 minutos frente al tema de Estados Unidos. ¿Es disuadir? Algunos dicen, eso de disuadir suena como a profiláctico. ¿Sabes qué? No vayas entonces a violar un derecho fundamental para obtener una prueba. Y otros dicen, no, es simple y llanamente la protección de nuestra carta política. Cuando irrumpe la Corte Constitucional, dice, esperen un momento, el tema es mucho más de fondo. No es únicamente que se diga que es nula de pleno derecho a la prueba, es que se tiene que establecer unos criterios para determinar en qué momento se puede excluir de un proceso una prueba que ha violado un derecho. Y eso lo vamos a ver en unos momentos. Continuemos. Era lógico que haya hecho la comparación con República Dominicana, que encontré en mi investigación. Obviamente, como les decía, el tema de los tratados y convenios internacionales ratificados por República Dominicana y, por supuesto, la normativa constitucional, que es el artículo 69, que habla de la tutela judicial y debido proceso, con garantías que son generales cuando se trata de la protección de derechos. El tema de la presunción de inocencia, un juicio oral, contradictorio, etc. Y acaparó mi atención el numeral 8º del artículo 69, que precisamente habla de la prueba que se haya obtenido con violación de la ley. Miren las dos cosas. El 29 está hablando el 29 colombiano, de nulidad de pleno derecho con violación ¿a qué? Al debido proceso. Aquí está hablando de nulidad de la prueba que se haya obtenido con violación de la ley. Y ahí es en donde empezamos y es lo que quiero interactuar con ustedes. Porque en el concepto de la Corte, nuestra Corte Constitucional, en ese desarrollo se habló y qué es el debido proceso y cómo vamos a declarar esa nulidad, sobre la base de qué vamos a hablar de esa nulidad. Y por supuesto está el artículo, desde el punto de vista legal, 167 del Código de Procedimiento Penal
de República Dominicana, en donde recojo algunos aspectos que son relevantes. Cuando dice 167, habla exclusión probatoria. Y dice, no puede ser apreciada para fundar una decisión ni utilizada como presupuesto de ella. Y hago énfasis. La prueba recogida con inobservancia de las formas. Un tema. Eso es un tema. Y luego dice, y condiciones que impliquen violación de derechos y garantías del imputado. Para mí, ese es otro tema. Previstos en la Constitución de la República, tratados internacionales y este código. Y luego dice, tampoco pueden ser apreciadas aquellas pruebas que sean la consecuencia directa de ellas. Esto lo traía el artículo 232 de la Ley 906 del 2004, fue demandado ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional declaró inexequible esa parte. Porque, como lo voy a precisar más adelante, lo que dice la Corte es no solamente que sean como consecuencia directa de ella, sino también de manera que indirecta, porque estamos hablando de violación de derechos fundamentales constitucionales. Ok, aquí tenemos el cuadro en República, la normativa constitucional, las legales 26 y 167 y el tema de doctrina constitucional. En verdad no encontré una referencia, una construcción desde la perspectiva constitucional sobre este tema. Lo que encontré fue lo relacionado con el tema de la Corte Suprema de Justicia en materia penal. Continuemos. En ese orden de ideas, vamos entonces a la SU 159 del 2002, magistrado ponente Manuel José Cepeda. Oh, Dios. Ahí digo, no abordado expresamente y honorable magistrado, con todo respeto, lo coloqué en roja para efectos de discusión. Okay. Les decía, una SU es una sentencia de unificación que llama y acapara la atención, particularmente a los abogados colombianos, porque es cuando la Corte Constitucional recoge lo que ha dicho sobre el tema y va sentando y definiendo posiciones. Y esta SU 159 del 2002, una sentencia bastante interesante y que agradezco en que la mayoría de los países leen, los profesores colocan a sus estudiantes a leer y a interpretar exactamente de qué está hablando esta sentencia, SU 159 del 2002. Y voy a intentar en 1 minuto 37 segundos resumir qué fue lo que pasó y por qué llegó a la Corte Constitucional. Se trataba de un presidente de la República de Colombia que presuntamente había llegado con dineros de personas dedicadas al narcotráfico, etc. Y uno de los ministros de ese gobierno, el ministro de Comunicaciones, sostiene una conversación telefónica con otro ministro de Minas y Energía, el de Comunicaciones, el doctor Saulo Arboleda. Y en esa conversación se estaba hablando de la adjudicación de una emisora en Cali. Y dicen exactamente a quién se va a adjudicar y utilizan la palabra miti-miti. Y el caso de él se le llama miti-miti. Cuando le dicen a usted, bueno, ¿y cómo vamos ahí? Si ya ni necesitan decir miti-miti, sino que te hacen así, tú entiendes que cómo es el cuento. Entonces eso fue lo que utilizó la expresión, eso fue lo que se escuchó, miti-miti. Pues esa conversación sale publicada
en una de las revistas más importantes del país, la revista Semana. Y con base en esa publicación en la revista Semana, se abre una investigación de oficio, precisamente, a los dos ministros de Estado por el delito de interés ilícito en la celebración de un contrato. El uno de Minas se le hablaba que era el determinador y el otro que era el autor. Ese era el tema. Estamos hablando en el año 97-98 y si ustedes escucharon el actual Código de Procedimientos Penales del año 2004. En esa oportunidad investiga la Fiscalía, emite la resolución de acusación para que luego todo lo que tenía que ver con el juicio, etcétera, pasara a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, porque se trataba de que eran unos aforados. En lo que tiene que ver en la Fiscalía, el abogado de Arboleda decía, no es posible, usted me está condenando a mí con una prueba ilícita. ¿Por qué? Porque eso que salió en esa revista fue con ocasión de ¿qué? De una interceptación telefónica. Y entonces me están violando mis derechos fundamentales. ¿A cuál? A la intimidad. O sea, no había la orden para ello. Bueno, tanto la Fiscalía como cuando llega luego a la Corte Suprema le dicen, ¿es cierto que si hubiese sido solamente la decisión sobre la base de esa interceptación telefónica, usted tiene la razón, sería una prueba ilícita? Pero nosotros no lo hemos condenado por esa prueba, sino por otras pruebas, interrogatorio a testigos, pruebas documentales, practicamos inspección judicial, etcétera, así que esa no es la prueba. Ese fue el tema. Al tomarse la decisión y al ser realmente condenado el ministro, él interpone acción de tutela, que es lo que en la mayoría de los países se llama la acción de amparo. Y en la acción de tutela acude a que tanto, y era en contra de la Fiscalía y por supuesto de la Corte Suprema de Justicia, insistiendo siempre en el tema de la prueba ilícita desde el defecto fáctico, pero también desde el punto de vista normativo, procedimental, eso que conocemos vías de hecho. Llega a la Corte Constitucional. Fue seleccionada porque, si bien es cierto, todas las tutelas del país llegan a la Corte Constitucional, se selecciona a través de unos criterios subjetivos, objetivos, complementarios, cuáles son aquellas que se van primero a seleccionar y luego a revisar a ver si realmente estas altas corporaciones, en nuestro caso la Corte Suprema, se había o no se había equivocado. Pues se seleccionó y por eso es que tenemos esta sentencia bastante interesante. Esto que les he hablado muy rápidamente está para que ustedes vean todo lo que fue el tema de la tutela, el tema del trámite penal, pero lo que realmente requiero de su atención es lo que está en rojo. Eso es lo que me interesa. Esto de la regla constitucional de exclusión. Porque eso es lo que es relevante, porque dejé en puntos suspensivos cuando le dije que nuestra Corte Constitucional había adoptado un criterio que multifuncional, era lo que había dicho inicialmente. Así que veamos entonces qué es la acción de tutela. ¿Podemos pasar la otra diapositiva, por favor? Igual, para llegar a lo que me interesa aquí. Pero entonces, ¿qué es una regla constitucional de exclusión? Nuestra Corte lo define y lo coloco entre comillas porque me parece perfecta cómo nuestra Corte Constitucional la define. Dice, simple y llanamente es un remedio constitucional, en donde se evitan la violación de derechos de quienes
participan en actuaciones o judiciales o administrativas, para que no sean afectados por la emisión de pruebas practicadas de manera contraria al debido proceso. Y en ese orden de ideas dice, ok, pero ¿cuáles son las funciones? Es decir, ¿cuál es la finalidad? Dice, lo primero es su finalidad, lo que dije inicialmente, disuasiva. Sí, es posible que se pueda disuadir, que un funcionario judicial evite violar derechos para lograr una prueba. Pero también su función es protectora. ¿Protectora de qué? De una integridad, y esto es lo relevante, del sistema judicial. Pero también dice, es una función garante. ¿Garante de qué? De que se cumplan las reglas en un Estado social de derecho como el nuestro. Pero también dice que su función es aseguradora. ¿Aseguradora de qué? Que le dé confiabilidad a aquel que toca la puerta de la Administración de Justicia en que las pruebas que se están utilizando no estén violando cada uno de sus derechos. Y finalmente tiene una función o una finalidad reparadora. ¿Reparar a quién? Pues si se violó el derecho fundamental, si se afectó a una persona, se tiene que reparar a esa persona cuyo derecho se le haya afectado. Por eso es que el criterio, la claridad de nuestra Corte, en muchos de los países que he llevado esta voz le dice, me gusta. Siempre hemos hablado del cuento de disuasiva, etcétera, pero no nos habíamos detenido en cada una de esas otras finalidades que tiene esta regla constitucional de exclusión. Ahora bien, ¿cómo se aplica? Cuando se habla de nulidad de pleno derecho, parecería una cuestión fácil. Y no es técnico ni fácil. Y por eso la Corte Constitucional dice, vamos a establecer unos criterios que debe tenerse en cuenta para ver en qué momento se excluye de un proceso una prueba que presuntamente ha violado un derecho. Y el primero es afectación del debido proceso. En otras palabras, colega, cuando estamos hablando de afectación del debido proceso ¿lo afectó realmente atendiendo cada una de estas situaciones que les planteé? ¿O es una irregularidad menor? Porque si se trata de una irregularidad menor, pues no hay lugar a que se excluya esa prueba. Pero si se trata de lo que estamos hablando, de violación de derecho fundamental, de afectación a las reglas de un Estado social de derecho, de una arbitrariedad, etcétera, ahí sí tendría que estar considerada. El otro punto que es importante es cuál es el contenido del debido proceso. Y a diferencia de lo que se tenía con la Carta Política de 1886 de nuestro país, que era una cuestión meramente formal, es decir, las formas procesales, aquí se dice, claro, las formas procesales, pero evitando que entre etapas de esas formas procesales se violen derechos fundamentales. O sea, aquí no es únicamente las formas. Por eso es que he planteado en muchos foros como este, que la prueba ya no es una mera etapa en un proceso. La prueba tiene una nueva silueta. Es un derecho. Y cuando nos dicen que tenemos un derecho, el derecho a probar, las vicisitudes son totalmente diferentes. Entonces, cuando se habla de ese contenido, está diciendo, es un contenido, el debido proceso es de carácter sustancial, constitucional, no únicamente meras formas procesales. Pero también dice, el tercer punto para considerar es salvaguardar derechos, garantías y principios. Cuando mencionaba el doctor del Centro de Estudios que se refería al tema de lo penal, la Corte Constitucional aborda el tema y dice, miren,
no es únicamente que se permitan el ejercicio del derecho de defensa, el tema de la contradicción, eso es importante, no únicamente en el derecho penal, en cualquier actuación judicial o administrativa. Pero también hay que tener en cuenta que no haya violación de otros derechos consustanciales, como la vida, integridad y sobre todo dignidad. Entonces, sí, a todo eso que nosotros aprendimos, me refiero a aquellos que tienen canas en su cabeza como el doctor Mejía, ¿no?, para mencionar solo el doctor Mejía, y se está diciendo, muy bien, esto que antes eran principios meramente procesales, contradicción, publicidad, ejercicio del derecho de defensa, resulta que ahora está inmerso en la carta política. Y entonces la posición, el esquema es totalmente diferente, pero ojo con los otros derechos que se derivan de ello. Y el otro punto es una manifestación expresa de la exclusión. No es nula de pleno derecho. ¿Cómo se excluye? Y esa es la gran recomendación que hace la Corte Constitucional. ¿Qué hace el juez cuando la prueba sabe que es una prueba obtenida o violando las formas, ilegalidad, o violando derechos fundamentales, ilicitud? ¿Qué debe hacer el juez? Y lo que dice es, exclúyala de todo el proceso. Pero ¿cómo hacerle? Y una de las grandes críticas que se le han hecho a los jueces en Colombia es, no es que usted diga que no la va a tener en cuenta, porque eso quedó ¿en dónde? En la mente del juez, ahí está. Ahí está. Ha visto algo que no ha debido ver, pero ahí está. Y entonces se recomendó en ese momento que fuera el legislador que estableciera unas formas para que de manera expresa, de forma procesal, realmente se excluyera esa prueba. Que la persona tuviera la absoluta certeza que se le decidió conforme a las otras pruebas y que no sea una manifestación que haga el juez y tranquilo que como la prueba era ilícita no se tuvo en cuenta, pero está en el expediente, pero usted no me la ha sacado. Sí, pero no la tuve en cuenta, pero usted no me la ha sacado. Y entonces queda la duda, como en el caso que les planteé. ¿Cuándo se aplica? En todo el proceso. Y cuando digo en todo el proceso, rescato estas dos sentencias de constitucionalidad, la 591 del 2005 y la 210 del 2007, que tienen que ver precisamente con el registro y allanamiento, cuando estamos hablando, es la misma norma, es la misma normativa, es el artículo 232 de la ley 906. Cuando yo les decía y les leía su artículo 167, que dice de forma directa, eso lo decía también el 232, cuando se demanda esa parte ante la Corte Constitucional, dice no únicamente los que dependan directamente, sino también aquellos que dependan de manera indirecta. Y no únicamente, y era la otra parte del artículo 232, decía, no se tenga en cuenta para la decisión en primera instancia, pero sí para los fines de impugnación. Y la Corte dijo, no, si es ilícita no puede tenerse en cuenta ni para la primera ni para la segunda instancia, porque un proceso no es una primera instancia. Un proceso va desde que se presenta una demanda, desde que hay una decisión en primera instancia, desde que se interponen los recursos y todo queda como cosa juzgada. Así que no es que aquí no, pero allá sí, y me pareció relevante traerles estas dos sentencias referidas justamente al tema de registro y allanamiento. Ahora bien, lo importante aquí es, siguiente por favor, es a qué se aplica. Y aquí ustedes ven que hablo de pruebas ilícitas, pruebas ilegales, pruebas derivadas de pruebas ilícitas e ilegales. Y les decía, son cosas diferentes. Una prueba ilegal
que es la interpretación que damos al artículo 69.8 de la Constitución Dominicana, cuando dice la violación, cuando se obtuvo violando leyes, la prueba ilegal es la que se obtiene violando ritualidades procesales, irregularidades. Y la prueba ilícita es la que se obtiene violando derechos fundamentales constitucionales. Una prueba ilegal no necesariamente es una prueba ilícita. Lo será si con esa ilegalidad se viola un derecho fundamental. Por ejemplo, cuando se va a hacer el interrogatorio a un testigo, se debe hacer bajo la formalidad ¿de qué? Del juramento. Se pretermitió. ¿Es una prueba qué? Ilegal. ¿Violó algún derecho fundamental? Para nada. Simple y llanamente es un tema meramente ¿qué? De ritualidad, de irregularidad. Que en el concepto amplio de debido proceso, estamos diciendo, si es ilegal, no debe ser considerada por el juez, a menos que su afectación sea irregular, mínimo, que no afecte realmente el proceso como tal. Pero existe otra categoría que es lo que se llaman las pruebas derivadas de la ilícita. Si una prueba es ilícita, no tiene por qué tener valor probatorio. Creo que en eso todos estamos aquí de acuerdo. Si yo, y no es únicamente en materia penal, el tema del allanamiento sin orden judicial, las interceptaciones telefónicas, todo eso viola el derecho a la intimidad. Pero también les hablé que eso se extendía ¿qué? En materia civil, en materia administrativa, disciplinaria. Por ejemplo, yo quiero demostrar en un proceso civil que una de las causales para el divorcio, las relaciones sexuales extramatrimoniales. Jamás podré utilizar una cámara. Sobre eso se ha pronunciado N veces, no solamente la Corte Constitucional, sino la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil. ¿Por qué? Se le está violando al señor Mejía su derecho ¿a qué? A la intimidad. Utiliza cualquier otra prueba para demostrar que el señor es infiel, pero esa prueba no se le va a tener en cuenta. Y ahí es donde llamo la atención a mis queridas estudiantes y digo, hay que utilizar la imaginación judicial, la creatividad, porque te tumban el proceso. Has violado, ya existe el precedente, etcétera. No va a ser conforme a una cámara o un video violando. Fíjense que estamos hablando en sede de lo civil. Ahora bien, si la prueba es ilícita, obvio que no tiene que tener valor probatorio. Hasta ahí todo va bien. Pero ¿qué pasa con la prueba derivada de la ilícita? Ahí es donde está el problema. Y que es una prueba derivada, o como dicen los estudiantes de pregrado, prueba reflejo, doctora Anita. Le digo, listo, se oye bien, prueba reflejo. De la ilícita. Cuando la segunda deviene ¿de qué? De la primera, que es ilícita. Está el nexo causal entre los dos, que la segunda no puede subsistir por sí sola. Es decir, si no existiera la primera, la segunda no es posible. Así de sencillo. Y entonces uno dice, hey, si eso es así, si la prueba es ilícita, pues la derivada o reflejo también lo es y no debería tener ¿qué cosa? Valor probatorio. Pues eso es lo que dice la doctora Anita, pero la Corte Constitucional dijo, espérese un momento, vamos a establecer eso que yo llamé válvulas de escape, unas tesis para ver en qué momento, no obstante ser una prueba derivada de la ilícita, puede tener valor probatorio. Seguramente porque leí en el tema de lo penal, la primera de las tesis es la teoría, de los frutos del árbol envenenado. ¿Ok?
tesis para la Giacometto: si el árbol está envenenado, los frutos también lo están. Si está envenenado, si es ilícito, no tiene valor probatorio, en consecuencia, en mi lógica, estos tampoco. Y la Corte dice, no, es que hay unos criterios para darle valor probatorio a esa prueba derivada. Y ahí empiezo a hablar de fuente independiente, y que los tiene el artículo 455 de nuestra Ley 906 del 2004, vínculo atenuado, descubrimiento inevitable, y la norma del 455 dice, y cualquier otro criterio que establezca la ley. Y ya lo voy a intentar explicar porque trato de entenderlo. Yo digo, esto es como bien hilado, bien, porque en verdad es algo que me está permitiendo que una prueba que debería estar fuera del proceso, a través de estos criterios, ello no sea posible. Y entonces, vámonos a la otra, por favor. Bueno, y en materia penal allí hablamos es de los elementos materiales probatorios. La siguiente, por favor. En la siguiente, lo juro por el señor Mejía, viene cada una de estas teorías. Ya hemos hablado de lo que es una prueba derivada. Y la teoría es la primera, la teoría de los frutos del árbol envenenado, pero también está la de la proporcionalidad y la otra es el fruto podrido dentro del canasto. Es una tesis. Lo elaboró nuestra Corte Constitucional. Entonces, en la teoría de los frutos del árbol envenenado, acabo de decir que si el árbol está envenenado, los frutos también, simple y llanamente, no hay que establecer, y ya hablaré rápidamente de los criterios. Luego tenemos, aquí están, la de la proporcionalidad. Es interesante, no me disgusta realmente, porque está diciendo en la apoderación de los bienes jurídicos afectados, ¿cuál debe darle prelación a qué? Por ejemplo, si la vida o la salud, pero hay que establecer, es lo que nosotros pensamos, unas reglas claras para efectos de esta teoría que en muchos casos ha sido utilizado por nuestra Corte. Y el fruto contaminado en el canasto. Bueno, yo tratando de ser jocosa digo, como regla general, algunos de nuestros magistrados de nuestra Corte en ese momento pues no sabían que si en un canasto usted tiene un fruto dañado, si usted saca el fruto, usted no tiene por qué contaminar los otros que están en el canasto. Es decir, per se, un fruto contaminado no puede contaminar el canasto. En otras palabras, hombre, si no se decide sobre la base de una prueba ilícita, el proceso no puede declararse nulo. ¿Por qué? Porque se ha decidido conforme a las otras pruebas que hay en el proceso. Sigamos. Y ya tratando de precisar esto del árbol contaminado, tenemos ya les había hablado sobre esto y en la siguiente diapositiva yo lo esquematizo de la primera, fuente independiente. Bueno, yo pienso incluso que ni siquiera esta excepción debería establecerse, porque es lógico que si la prueba deriva, si la segunda prueba no deviene de la prueba ilícita, su fuente es ¿qué? Es independiente y no está realmente contaminada. Pero es lo que considera la Corte, que además son las válvulas de escape
que ya habló en su momento Estados Unidos y que ha permeado absolutamente todo. Este tema del vínculo atenuado es bien interesante, porque lo que está diciendo es, si la relación entre la prueba derivada frente a la ilícita tiene un vínculo bien delgadito, dele valor probatorio a la prueba también derivada. ¿Cómo se mide ese tenue vínculo, esa tensión? Ahí es en donde me preocupa esto de la sana crítica del juez, porque una de las grandes críticas que se han hecho sobre cada una de estas teorías, lo que dice la Corte, para eso existe la sana crítica del juez. Y hay algunos jueces que la sana crítica es un poquito compleja entendérselo realmente. Tenemos aquí la otra teoría del descubrimiento inevitable. Y lo que está diciendo es, mire, si definitivamente con la prueba derivada de la ilícita, si se va a conocer el hecho, la ilicitud, que para mí es un albur, es un azar, nadie me lo puede asegurar, entonces dice, dele valor probatorio a este tema de la prueba derivada. Y la otra tesis es el acto de voluntad libre. Con este criterio del acto de voluntad libre, entre otros, fue que definitivamente no se cambió la decisión que había tomado frente a Saulo Arboleda la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué fue lo que pasó? A este señor Saulo Arboleda se le hace una entrevista radial y le preguntan, ¿usted fue el que habló? Sí, esa es mi voz. ¿Pero usted utilizó la palabra miti-miti? Sí, yo utilicé la palabra miti-miti, pero fue con una expresión y una connotación totalmente diferente. Por eso es que se habla el acto de voluntad libre. Yo siempre he considerado que era una cuestión meramente política y que no era posible que siendo un ministro de un gobierno que en ese momento se cuestionaba, se fuera a tomar una decisión. Sin embargo, hay que ser perseverantes y el señor perseveró muchas veces hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que fue el año pasado cuando la Corte Interamericana le dijeron, sí señor, el señor como que va teniendo razón, pero estamos hablando de una situación que se dio, colegas, en el año 1998. Y el año pasado era 2024. Es que los estados estamos congestionando precisamente tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe ser para una situación extraordinaria, porque nosotros tenemos que confiar realmente también en nuestros jueces. Este es el tema de los criterios de admisibilidad y finalmente quise hacer un cuadro comparativo de lo que se tiene. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal sigue exactamente la misma línea de la Corte Constitucional. Este fue un excelente fallo que fue la Operación Fénix, cuando en su momento la Policía Judicial entró a Ecuador, estaban uno de los cabecillas de la FARC, se le dio de baja, en fin. Y en una de las memorias, entiéndase USB, se encontraron dos nombres de dos congresistas, ambos fallecidos. Uno, Piedad Córdoba, que creo que falleció el año pasado, y el otro, el doctor Borja. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal? Colegas, ni siquiera fue una sentencia, fue un auto. Se declaró inhibida y estas fueron las razones. Dice, es que lo primero es que las pruebas que se encontraron, los archivos encontrados en la Operación Fénix, realmente fueron recogidas de manera que ilegal. Fíjense que está hablando de ilegalidad. ¿Por qué? Porque quien las recogió no eran las personas autorizadas de acuerdo con la Constitución y la ley para hacerlo. Y además era una memoria USB escrita en Word.
Y en Word todo el mundo puede editar lo que se le dé la gana. De manera que a nosotros eso no nos da confiabilidad y se declaró inhibida. Eso fue en el 2011. Antes de morir, Piedad Córdoba también se le decidió en el mismo sentido. Pero no únicamente fue en razón de autos, sino también algo más reciente, que fue el año pasado. Igual la Corte Suprema de Justicia en sala de casación penal sigue exactamente la misma línea con ocasión de un establecimiento de comercio, autopartes, en donde la Corte Suprema analiza y dice todo lo que se ha practicado ahí es de manera ilegal. La forma como se irrumpió, no había una orden para efectos del allanamiento. Además, están diciendo que a las personas se la encontraron haciendo justamente el tema, hay algo que se llama BIN, es decir, que encontraron en dos autopartes la gasolina de un carro y la puerta de un carro que presuntamente había sido robado hacía no sé cuántos años atrás. Decía, esto es de loco, no es posible que le podamos decidir conforme a pruebas ilícitas. Finalmente, señores, no sé qué pasó aquí con mi cuadrito que me pareció espectacular en la comparación. Aquí está. Trato de hacer una comparación muy rápida. Estoy hablando en clave constitucional. Y de este lado hablo de lo que son aspectos que encontré. En ambos, el fundamento constitucional. El artículo 29, tantas veces que he repetido aquí, nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso, el desarrollo de cómo se viola el debido proceso por pruebas ilícitas e ilegales, y hemos dicho, son dos cuestiones totalmente distintas. Y el 69.8 es nula toda prueba obtenida en violación de la ley. Pareciera que estuviese hablando de pruebas ilegales. Tipo de prueba excluida. En Colombia, tanto las ilícitas e ilegales, hablamos, ok, aquí sería solo ilegales, violación formal de la ley, aún sin desarrollo propiamente tal sobre ilícitas. En desarrollo doctrinal tenemos una amplia doctrina de la Corte Constitucional. El Tribunal Constitucional de República Dominicana no ha construido una doctrina sistemática sobre el tema, y la doctrina del fruto del árbol envenenado se reconoce con excepciones límites y se aplica en la República Dominicana de manera parcial por la Suprema Corte, pero no ha sido abordada expresamente por el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Creo que están las otras, el tema de las excepciones, del vínculo atenado, fuente independiente en República Dominicana. Es un campo abierto para mí, súper chévere, para construcción teórica en los ámbitos. En Colombia es para penal, civil, administrativo, etcétera. En República Dominicana lo que encontramos fue principalmente penal. Igual el tema de las pruebas ilícitas, derivadas. En Colombia, tanto las ilícitas como las ilegales, en tratándose de República Dominicana, basada en esta doctrina del fruto del árbol envenenada, se ha limitado principalmente a pruebas ilegales, y yo hablo de una proyección, y lo digo con mucha humildad, en el sentido de que en Colombia tenemos un modelo regional de protección del debido proceso probatorio, y observo que hay aquí una excelente oportunidad de carácter institucional frente a la doctrina, que con mucho rigor y de cara a la justicia constitucional podría desarrollar el Tribunal Constitucional
el Tribunal Constitucional de República Dominicana. Creo que se ha hecho un excelente trabajo, hay una gran simiente, se puede seguir germinando, porque hay temas que hay que tratar, no se pueden vedar, no se puede decir es que esto no me atrevo o aquí tampoco. Pienso que, por ejemplo, ya para cerrar y agradeciéndole su tiempo, este ejercicio, colegas, que ustedes están haciendo aquí, de estar en este conversatorio, de escucharme de manera rápida esto cómo ha evolucionado y sin embargo la puerta no está cerrada en Colombia en el sentido de que puede desarrollarse mucho más y esa es la verdadera creatividad por parte de los abogados y particularmente por parte de los jueces, por parte de los que administran justicia. Creo que es una excelente oportunidad para investigar, para desarrollar. Y cuando veníamos caminando, o esta mañana, le decía yo a la doctora Alba Ver, las normas están ahí y en ocasiones pasan a ser normas rosas. Las normas siempre estarán ahí y entonces uno pasa por algo que no me gustaría y que siempre insisto, que muchas veces pasamos del paraíso de los conceptos por el purgatorio de las normas y se llega al infierno de la realidad. Y ese infierno de la realidad se da cuando el juez, que puede crear, que puede estudiar, que puede posicionarse de una manera acorde con la justicia constitucional y derechos fundamentales, siente cierto temor porque algunos están de acuerdo, porque otros no le están, pero creo que cuando se hacen estos foros, que cuando veo un interés de estudiantes, de colegas, de los honorables magistrados que agradezco que se encuentren aquí, yo veo un futuro bastante cierto, bastante excelente en materia de una justicia constitucional que fue incipiente en el 2010 y que creo que han venido trabajando juiciosamente. Les agradezco muchísimo su tiempo, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias por su atención, muy amables. Bueno, yo pedí permiso para decir lo que voy a decir aquí, doctora Alba, honorables magistrados del tribunal, etcétera, etcétera. Yo quiero invitarlos al 9º Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, que de manera presencial vamos a realizar en Bogotá, Colombia, los días 17 y 18 de septiembre. Entonces, Yesenia, ¿qué es lo que tú me dices? Y yo voy, ok, muy bien. O sea, ya ellos están conectaditos ahí. A partir de ahí pueden conectarse, tienen toda la información y se pueden inscribir. Ok, aquí pueden conectarse, aquí tienen toda la información del Congreso. Tendremos panelistas internacionales, una de ellas es de este hermoso país, la doctora Alba Ver. Y entonces siempre nos han acompañado y eso para nosotros es un gran orgullo. Muchos colegas de aquí, de República Dominicana. Siempre Colombia tiene sus puertas abiertas para cada uno de ustedes. Habrá los panelistas nacionales y, por supuesto, vamos a trabajar a maneras de paneles. No es una conferencia magistral como esta que yo acabo de dar, no. Es a través, como lo dicen ahí, de mesas o paneles, son 5 mesas, y en cada mesa hay 4 conferencistas y un moderador. Aquí están los ejes temáticos de cada mesa, que si usted lo va siguiendo allí, ahí le va diciendo panel 2, cuál es la mesa, igual el panel 3, etcétera.
Y el miércoles 17 es nuestra instalación en las horas de la tarde. Nuestro Congreso está haciendo, tenemos un aliado importante que es nada más y nada menos que nuestra Corte Constitucional, y además él será el conferencista central con otro expresidente de la Corte Constitucional y unos reconocimientos que vamos a hacer a destacado jurista por su apoyo justamente en estos temas académicos. Igual ya, si usted hace clic en el jueves 18, le va apareciendo las temáticas, quiénes son los que intervienen, y está la forma de pago. Yo quiero instarlos, invitarles a escuchar otras voces. Es importante que desde ya, particularmente estudiantes, empiecen a socializar, que el mundo no es únicamente el lugar en donde uno está y la universidad donde uno estudia. El mundo es mucho más de lo que la gente joven eventualmente puede imaginar. Y los demás, que en su gran mayoría me ha gozado tanto haberlos saludado, porque hace ya bastante rato no los veía, pues los estoy esperando. Ese día, jueves 18, están todos invitados a un almuerzo institucional en el Salón Monserrate del Hotel Tequendama, y en verdad me va a complacer verlos porque realmente ese almuerzo, esto hace parte del evento, como también las memorias que se entregan, como también su certificado de asistencia y, lo más importante, su presencia en la actividad académica. Entonces, todos cordialmente invitados. Será un honor, no solo para mí, sino para el centro, gozar con su presencia y los aportes que ustedes nos puedan dar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quédese aquí, póngase en el centro, vamos a hacer una entrega. Sí, al centro, por favor. Sí. Muchas gracias a nuestra distinguida invitada internacional, doctora Ana Giacomet Ferrer, presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional de Colombia, tratadista y profesora, por compartir con nosotros esta maravillosa conferencia magistral y sobre todo estos aportes que ha tenido usted a bien pues traer para nosotros. Y sobre todo también invitarnos a este evento importante que, como ella decía y daba algunos detalles, pues a través de ese código QR que estaba en sus pantallas y que lo colocarán posteriormente, ustedes pueden accesar y ver todas las informaciones, inclusive hacer el proceso de inscripción. Con usted ahí al centro, nosotros vamos a invitar al magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega y a la magistrada Alba Luisa Bert Marcos. Si pueden acompañarnos al centro, por favor, arriba, para hacer entrega de este kit de algunas obras literarias a nuestra distinguida invitada especial, nuestra conferencista, para hacer esta primera foto, entregando este kit. En este momento, ya como dijimos, es un kit con algunas publicaciones de nuestra alta corte. Están colocados, entregando los kits, y vamos ahora a invitar también al licenciado Amaury Marcos Martínez Abreu, director de la Escuela de Derecho de esta Universidad Católica Santo Domingo, para, de este lado, puede subir por favor, para posteriormente hagamos esta primera foto, continuar con las fotos protocolares finales. Muy bien, adelante, licenciado, al lado de la magistrada Bert. Si pueden retirar la publicación para continuar con estas fotos oficiales. Ahora con nuestro anfitrión, el señor director de la Escuela de Derecho de esta universidad. Ahí mismo en el centro, hacemos